Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y continúo con el desarrollo del tema o la exposición del tema, los recursos en el amparo. En este caso me refiero al recurso de queja, parte 27. Si mal no recuerdo, ese es el número. Y recuerdas, en el video anterior vimos cómo se presenta o interpone el recurso, ante quién se interpone el recurso, es la autoridad que emitió la resolución, salvo cuando se trata de estos actos de las autoridades responsables, entonces ahí pues es ante el tribunal que va a resolver de la queja. Por ejemplo, cuando se ha omitido tramitar la demanda, se rinde el informe justificado, ya sea por el juez de amparo o por la autoridad responsable, con las constancias respectivas, salvo en la queja de término, en donde no se notifica a las partes que señalen constancias, solamente se notifica la interposición del recurso. En los demás casos sí se le pide a las partes que señalen o adicionen las constancias que estimen pertinentes. Hecho lo anterior, se remite al tribunal colegiado. Pero hay una determinación que es muy importante que tome el juzgador de amparo, que se le denomina la suspensión del procedimiento. Aquí tenemos un ejemplo claro de las jurisprudencias de la Suprema Corte que, acorde al artículo 6º transitorio, probablemente ya no estén en vigor, porque la Suprema Corte determinó, antes de la entrada en vigor o conforme a la anterior ley de amparo, que la suspensión del procedimiento era obligatoria. Sin embargo, en el artículo 102 se establece de manera diferente. Leamos el 102 de la nueva ley de amparo. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto, que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición del recurso, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, ahí no se suspende, siempre que a su juicio, aquí varía, aquí ya es potestativo, aquí ya es a criterio del órgano que emitió la resolución, juez de distrito o tribunal unitario, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella, en la queja, pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. En la anterior ley de amparo no teníamos problema, porque categóricamente se establecía la suspensión del procedimiento solamente para la queja del artículo 95, fracción sexta. Si te acuerdas y regresamos a nuestra anterior ley, decía categóricamente, artículo 101, en los casos a que se refiere el artículo 95, fracción sexta de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento, siempre que la resolución que se dicta en la queja debe influir en la sentencia o cuando resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia si obtuviera resolución favorable en la queja. Ahí no teníamos problema, porque decía específicamente 95 sexta, pero en el artículo 102 no dice 95 sexta. Esto ha generado, tengo conocimiento, que en algunos lugares, respeto el criterio de esos juzgadores, pero pues yo al menos yo no coincidiría, sobre todo son los jueces de distrito, yo considero que no es así. Respeto al juez, pero bueno, el día que me toque analizar esa determinación yo creo que no es así. Yo creo que este artículo debe de interpretarse sistemáticamente, artículo 102, con el artículo 97, fracción primera, inciso E, que es el 95 sexta de la anterior ley y que su redacción es de contenido similar, 97.1e, nueva ley, a 95e, anterior ley. Y por lo mismo, las quejas que por regla general son las que son susceptibles de generar un daño no reparable en la sentencia y por eso procede la queja, es la queja 97.1e, no las otras quejas.
Sin embargo, pues tengo conocimiento que en algunos lugares se están suspendiendo procedimientos. Ejemplo, se interpone la queja contra un acuerdo desechatorio de demanda. Pues contra un desechatorio, ¿qué procedimiento vas a suspender? Pues ninguno, ¿no? Es claro. Oiga, pero es que ahora están interponiendo la queja contra un acuerdo que determina admitir una demanda e interponen el 97.1a, la queja por admisión notoriamente improcedente. Pues oiga, eso no es una resolución que si se dicta la sentencia haga nugatorio el derecho. ¿Por qué? Porque lo que se analiza en la 97.1a es si es notoriamente improcedente. Si es notoriamente improcedente, eso se puede examinar también conforme a 75 en la sentencia, la improcedencia del juicio. Creo que ahí no se tiene que suspender. Veamos qué dice la Corte en su momento cuando se pronuncie. Hasta la fecha no se ha pronunciado. Desde ese punto de vista, yo pienso que las quejas solamente debe suspenderse el procedimiento cuando se trata de la queja del 97.1e, antes 95 sexta. La interpretación histórica en relación con la anterior ley de amparo y haciendo la sistemática, y en cuanto a la teleología de esta nueva ley de amparo, pues es dar mayor claridad. Creo que así es. Vamos a ver qué piensa en su momento la Suprema Corte y pues nos ceñiremos al criterio que establezca la misma. Y finalizaremos el recurso de queja haciendo referencia a qué sucede cuando se trata de un recurso que se declara fundado. El recurso de queja, si se declara fundado, ¿qué es lo que sucede? Si te vas a los criterios que estableció la Corte en la anterior ley de amparo, nos había dado la excepción de que solamente, o sea, que en la queja no había, o sea, que en la queja no se reasumía jurisdicción. Por eso, por regla general, el recurso, en lugar de decir se revoca, dice es fundado. Es fundado y en consecuencia se le ordena al juez de amparo que dicte la resolución correspondiente. Regla general. Conforme al sexto transitorio, algunas de estas jurisprudencias ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque el artículo 103 de la nueva ley establece: en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. Salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que hubiera emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que se debe sujetar su cumplimiento. Pensemos entonces en qué casos estamos en presencia, en la queja, de resoluciones que ordenan reponer el procedimiento. Y si nos vamos al artículo 97, si una resolución desechó la demanda, hasta ahí terminó, el tribunal colegiado tiene que ordenar admitirla, pero la ponderación de la garantía, señalamiento de fecha y hora de audiencia, apertura de incidente, perdón, y en ese señalamiento de garantía, señalamiento, hora de audiencia y todo, esto implica que se retrotraigan los efectos, tenga que dictarse un nuevo auto y entonces el procedimiento continúe. Hay jurisprudencia que establece que entonces eso le corresponde al juez de amparo. O sea, no ordenamos en el tribunal colegiado, sabes que, o no decimos admito la demanda, sino en todo caso se ordena admitir la demanda, o como en algunos colegiados decimos, se ordena proveer sobre la admisión de la demanda. ¿Por qué? Porque puede haber un preventivo. Si tú dices admítele, oiga, pero pues le hacía falta acreditar la personalidad. Ah, bueno, pues eso no fue materia de la litis en el recurso de queja, y entonces se le ordena a la autoridad de amparo que provea lo conducente respecto a la demanda. En 97.1a,
97.1b, si se tratara de una concesión o negativa de la suspensión, pues algo similar sucede. Bueno, por regla general aquí el colegiado sí dice sí, fundado, se concede la suspensión, y luego pues también viene la determinación de la garantía o no, si la hace el colegiado o lo hace el juez de amparo, que es por regla general quien tiene mayores elementos para hacerlo. La del inciso E, por ejemplo, si es una resolución que se dictó durante el procedimiento y trae como consecuencia que se retrotraigan las cosas, pues hay una reposición del procedimiento. Y entre otras, entonces hay que ponderar en cada caso concreto si se ordena reponer el procedimiento, y si se ordena reponer el procedimiento, pues el tribunal colegiado determina que se declare fundado el recurso. Hay colegiados que dicen que se revoca, pues es cuestión de criterios. Si dicen que se revoca está bien, pues al final es fundado, eso es forma nada más. Yo creo que así es. El juicio de amparo tiene que ser ágil, tiene que ser dinámico, tiene que ser sencillo para todos y cada uno de los gobernados. Como puedes darte cuenta, la tramitación del recurso de queja, pues en realidad es muy sencilla. El legislador previó en esta nueva ley de amparo el aglutinamiento, como yo le denomino, de los recursos a través ya de, por ejemplo, y lo vimos en su momento, en lugar de que unos fueran en queja del 95 fracción primera, otros 95 fracción sexta, otros recursos de revisión, pues ya todo se aglutinó y quedó en una queja 97.1a, en donde si se admite, si se te desecha total o parcialmente la demanda o la ampliación, todo es queja. Cambió fundamentalmente este tema relacionado al 95 sexta, ahora 97.1e. En cuanto a la interposición de esta queja, pues ya no la haces ante el colegiado, sino la haces directamente ante el juez de amparo. Cambió también desde el punto de vista que ya se vuelve potestativo, esa facultad a juicio del juez de amparo, si se decreta la suspensión del procedimiento. Yo invito a la reflexión. Creo que la suspensión del procedimiento solo se debe de realizar en las quejas 97 fracción primera inciso E, mediante la interpretación sistemática con este 102 fracción primera, párrafo primero, y pues como se advierte de la concatenación de los recursos de queja 95 sexta y la jurisprudencia que se establecía. En esencia, ese es nuestro recurso de queja. Vimos lo que son los escritos, vimos cómo se interponen, vimos cómo se redactan los agravios. Te invito a que repases las partes anteriores de este video para que podamos seguir aprendiendo amparo, porque pues es nuestra obligación como abogados, tú como litigante, tú como autoridad responsable, tú como operador en la justicia. Nos corresponde cada vez hacer más asequible este medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad que está a disposición de los gobernados. Y en este caso, por eso estamos aprendiendo sus recursos. Vamos a seguir en el próximo video hablando sobre un recurso muy sencillo, pero indispensable que lo conozcamos, que es el recurso de reclamación. ¿Qué te parece? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.